La Dama del Lago. Hace muchos años, en un pequeño pueblo ubicado en medio de un oscuro bosque, se encontraba un lago rodeado de misterio y leyendas. Las historias de sucesos paranormales habían atemorizado a los lugareños durante generaciones, pero ninguna era tan aterradora como la historia de la mujer del lago. La mujer del lago era el alma en pena de una mujer que se había ahogado en esas aguas muchos años atrás. Según las historias locales, ella había sido una joven de belleza cautivadora y espíritu libre, pero su vida fue truncada trágicamente cuando se perdió en las profundidades del lago en una fatídica noche. Desde entonces, cada noche, su espíritu lloraba desesperadamente pidiendo auxilio a los transeúntes que pasaban cerca del lago. Su lamento llenaba el aire con un eco inquietante y su llamado resonaba en los corazones de aquellos que se atrevían a escucharlo. Nadie podía resistirse al desgarrador llanto de la mujer, y muchos caían en su trampa mortal. Los pescadores de la zona, acostumbrados a trabajar de noche o en las primeras horas de la madrugada, eran especialmente vulnerables a los engaños de la mujer del lago. Un pescador valiente y astuto podría haber escapado de su terrible destino, pero solo si tenía el conocimiento necesario para reconocer los indicios de su presencia. Recuerdo una noche en particular. El aire estaba cargado de una atmósfera pesada y opresiva mientras remaba en mi pequeña barca. El lago parecía oscuro y silencioso, y la única luz provenía de la luna llena que brillaba en lo alto. En la distancia, escuché un débil murmullo que poco a poco se convirtió en un lamento angustiado. Mi corazón se aceleró, y mis instintos me gritaron que me alejara de allí lo más rápido posible. Reconocí la voz de la mujer del lago, y sabía que no debía dejarme engañar por su tristeza aparente. Mientras remaba con todas mis fuerzas para alejarme de la fuente de aquel sonido perturbador, pude sentir su presencia acercándose cada vez más. Las lágrimas y los sollozos se volvieron más fuertes, más desesperados. Mi cuerpo estaba inundado por el terror, pero me negué a caer en su trampa. A medida que me alejaba, el lamento de la mujer se desvanecía gradualmente hasta que finalmente se desvaneció por completo. Logré escapar de su influjo siniestro esa noche, pero muchos otros no tuvieron la misma suerte. Los pescadores que no eran conscientes de su verdadera naturaleza cayeron en su trampa, siendo arrastrados por las aguas oscuras y misteriosas del lago. Hasta el día de hoy, la mujer del lago sigue acechando a aquellos que se aventuran cerca de sus dominios durante la noche. Su lamento sigue siendo escuchado en ocasiones, recordándonos que el mal aún acecha en las sombras. La historia de la mujer del lago se ha transmitido de generación en generación, susurrada en voz baja por los ancianos del pueblo, quienes la cuentan con temor y cautela. A pesar de los intentos por desentrañar el misterio que rodea a la mujer del lago, nadie ha logrado descubrir la verdad detrás de su trágico destino. Algunos afirman que su espíritu busca venganza, mientras que otros creen que está atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Sea cual sea la verdad, nadie se atreve a desafiarla. El lago se ha convertido en un lugar prohibido durante la noche, y el temor se ha arraigado en el corazón de todos los habitantes del pueblo. A medida que los años pasan, el misterio y el terror se profundizan.
La presencia de la mujer del lago se ha vuelto más intensa y sus lamentos más desgarradores. Algunos afirman haber visto su figura etérea flotando sobre la superficie del agua, con su cabello oscuro ondeando en el viento y sus ojos vacíos mirando fijamente hacia la nada. Aunque la mayoría ha aprendido a evitar el lago durante la noche, siempre hay aquellos que son imprudentes o curiosos. Pescadores novatos, visitantes desprevenidos o incluso jóvenes temerarios que deciden desafiar las advertencias del pueblo. Uno tras otro, caen presa de la mujer del lago, ahogados en un tormento eterno. Hace poco, me encontré con un extraño en el pueblo. Era un investigador fascinado por el folclore local y obsesionado con descubrir la verdad detrás de la mujer del lago. Llegó con la esperanza de encontrar respuestas, pero se sumergió en un oscuro laberinto de pesadillas. Me contó que había pasado una noche cerca del lago, escuchando los lamentos de la mujer, esperando encontrar alguna pista. Sin embargo, cuando las primeras luces del alba comenzaron a asomarse en el horizonte, algo terrible sucedió. Su voz temblaba mientras describía cómo sintió una mano helada agarrar su tobillo y tirar de él hacia el agua oscura. Logró liberarse a duras penas y nadó frenéticamente hacia la orilla, pero desde aquel encuentro, su mirada estaba llena de terror y su mente atormentada por lo que había presenciado. No pudo dar una explicación coherente, solo pudo murmurar palabras ininteligibles sobre el abismo sin fondo que habitaba en el lago. Después de esa experiencia, juró nunca volver a acercarse al lago. Su determinación de descubrir la verdad fue reemplazada por un miedo paralizante, convirtiéndose en otro cautivo de los terrores que acechan en el oscuro corazón del bosque. Y así, la historia de la mujer del lago continúa, envuelta en sombras y misterio. El pueblo vive bajo su ominosa presencia, recordando constantemente que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. La mujer del lago sigue esperando, desesperada por encontrar la paz que le fue arrebatada, mientras su lamento se desvanece en la noche, dejando un escalofrío eterno en los huesos de aquellos valientes o insensatos que se aventuran cerca del lago. Su presencia se ha vuelto una advertencia siniestra para todos, una sombra que acecha en los rincones más oscuros de la imaginación. A pesar de los esfuerzos por comprender su historia y liberarla de su condena, la mujer del lago sigue siendo un enigma sin resolver. Sus lamentos siguen resonando en la noche, recordándonos la tragedia que sufrió y la maldición que se cierne sobre el lago y sus alrededores. Quizás algún día, alguien logrará descifrar el misterio de la mujer del lago y liberarla de su tormento eterno. Pero hasta que eso suceda, el pueblo vivirá bajo la sombra de su terror, con la certeza de que ningún alma valiente podrá desafiarla sin correr un riesgo mortal. El relato de la mujer del lago se convierte en un legado de horror, transmitido de generación en generación. El pequeño pueblo, con su bosque sombrío y su lago maldito, se mantiene en un silencio sepulcral durante la noche, mientras el eco de los lamentos y susurros de la mujer del lago continúa atormentando a aquellos que se atreven a adentrarse en la oscuridad. Y así, la historia queda inconclusa, sin un final claro ni una resolución satisfactoria. La mujer del lago sigue esperando en su prisión acuática, su voz perdida en la eternidad, esperando que alguien desentrañe el enigma que la envuelve y ponga fin a su sufrimiento. Pero mientras tanto, el pueblo permanece en cautela,
con el recuerdo de la mujer del lago grabado en sus mentes y el temor latente en sus corazones. Y así continúa la historia de terror, un cuento atrapante y aterrador que envuelve a aquellos que osan acercarse al lago en la noche, donde el llanto de la mujer del lago sigue resonando, recordándonos que el mal puede habitar incluso en los lugares más idílicos y apacibles.